Capítulo 8. Gritos de pánico de terror absoluto reverberaron a través de las paredes del Banco Nacional Rataru. La gente desventurada en su interior corrió por su interior mientras buscaban desesperadamente una salida. Estos intentos de fuga fueron instantáneamente sofocados por el sonido explosivo de disparos que golpearon el concreto sólido, y sus voces estridentes fueron silenciadas posteriormente. De los 6 intrusos vestidos con pasamontañas que eran la fuente del terror, un ser descomunal y bruto con piel de reptil escamosa se adelantó y apuntó con una pistola a la recepcionista que lloraba. Se intercambiaron unas pocas palabras entre los dos, antes de que la trabajadora del banco, que sollozara, saliera de detrás de su escritorio, con las piernas temblorosas, y guiara a su agresor hacia la bóveda de metal gigante incrustada en la pared en el lado más alejado de la habitación. Mientras esto sucedía, los camaradas del criminal con forma de lagarto comenzaron a burlarse del resto de sus cautivos, y algunos llegaron a agitar peligrosamente sus armas contra los rehenes. Las lágrimas corrían por los rostros de algunas de las víctimas, mientras que otras estaban demasiado conmocionadas como para reaccionar, y en cambio se quedaron con rostros cenicientos y ojos muy abiertos y sin parpadear. En lo alto de un edificio en la calle frente al banco, Gohan frunció los labios y entrecerró los ojos. 6 asaltantes armados, 33 rehenes, ninguno de ellos niños, afortunadamente, enumeró con una voz acerada, su cabello se volvió dorado y sus ojos verde azulado. Miró su reloj y suspiró. Es solo el segundo día de clases y ya estoy en riesgo de llegar tarde. Espero que esto no se convierta en un hábito. Con una expresión determinada, el cuerpo de Gohan se transformó en una mancha dorada, y salió disparado por el edificio y atravesó la puerta del banco, con la gran velocidad a la que se movía para romper el cristal cercano. Con el mundo a su alrededor moviéndose a cámara lenta, Gohan pasó de un criminal a otro, aplastando las puntas de sus armas y golpeándolas suavemente en la nuca para someterlos. Una vez que se encargaron de los 5 criminales en el área principal del banco, Gohan corrió hacia su cabecilla, quien notó que había dado un manotazo a la recepcionista a un lado y estaba a punto de poner un pie dentro de la bóveda ahora abierta, en una gran habitación apilada llena de sólidos. Barras de oro. Dándole al hombre una mirada venenosa, Gohan atrapó a la recepcionista que caía antes de que pudiera hacer contacto con el piso duro y la dejó suavemente sobre su espalda. Luego se lanzó frente al villano de piel escamosa, partió su rifle de asalto en 2 con un golpe de cuchillo y lo golpeó en el pecho con un suave empujón con la palma. Habiéndose hecho cargo de todos los delincuentes en el banco, se dio la vuelta y cerró la bóveda por si acaso. Uno pensaría que en un mundo lleno de seres con superpoderes, los grandes bancos tendrían una mejor seguridad, reflexionó internamente. Con su heroicidad hecha, Gohan evacuó las instalaciones en un instante, dejando atrás el rastro dorado que se había convertido en sinónimo de su alter ego, y lo reservó hacia la escuela secundaria Wa en su estado Super Saiyan. Normalmente habría encontrado un lugar oculto para volver a su forma básica, pero realmente no quería llegar tarde. No muy lejos de la escena del crimen, Gohan vio a un All-Might haciendo muecas a medio paso, vestido con un traje amarillo a rayas y con un maletín en la mano. Parecía estar corriendo en dirección al Banco Nacional Rataru, y para gran asombro de Gohan, las extremidades del famoso héroe estaban en movimiento claro en lugar de perpetuamente quietas, cámara extremadamente lenta en eso, pero lo suficiente como para ser perceptible. Para agravar aún más su sorpresa, podría haber jurado que vio los ojos de All-Might moverse sutilmente hacia él cuando se cruzaron. Una vez que se consideró lo suficientemente lejos de All-Might, Gohan giró a la izquierda en un callejón apartado y se desplomó contra la pared, tratando de calmar su corazón que latía rápidamente. Eso fue un verdadero shock para el sistema, y uno que lo tomó por sorpresa. Desde que fue arrancado de su propio mundo y arrojado a este, no se había encontrado con un alma que pudiera igualar ni siquiera una fracción de su velocidad de Super Saiyan. Luego existía la posibilidad de que All-Might reaccionara potencialmente a su presencia, lo cual era una perspectiva aterradora. No es de extrañar que el hombre fuera tan apreciado por amigos y enemigos por igual. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, el reloj de Gohan emitió un pitido y sus ojos se abrieron. ¡Mierda! Esa es la primera campana. Se supone que ya estamos en clase para entonces. El rostro sonriente de All-Might se desvaneció de la mente de Gohan, y la mirada de desconfianza de Aizawa cobró existencia. En unos momentos, el callejón fue abandonado, la única señal de la presencia de alguien fue un tenue rastro dorado que se evaporó rápidamente. Gohan irrumpió en clase con la menor fuerza que pudo reunir y caminó rápidamente hacia su asiento, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros.
Al sentarse, Sato levantó una ceja inquisitiva en su dirección, haciendo que el chico songimiera. Dormía hasta tarde, le dijo a su amigo. Antes de que Sato pudiera responder, la puerta se abrió con un chirrido y Aizawa entró, caminando penosamente hacia su escritorio con la extraña combinación de propósito y resignación. Cuando llegó, se detuvo momentáneamente y luego dirigió su mirada cansada a sus alumnos, algunos de los cuales evitaron la suya. Olió el aire 2 veces, luego entrecerró sus ojos pequeños y pequeños. Huelo a absentismo escolar. Gohan tragó saliva, un rastro de sudor rodando por su sien. Pasaron unos segundos de silencio, su pavor crecía lentamente ante la perspectiva de ser delatado. Miró a sus compañeros de clase por el rabillo del ojo, esperando desesperadamente que mantuvieran la boca cerrada. Afortunadamente, nadie lo delató, por lo que Aizawa finalmente suspiró y se encogió de hombros. Bueno, lo que sea. Todavía me pagan tanto si vienes a clase como si no, así que solo te lastimas al final, dijo arrastrando las palabras, tomando asiento en su escritorio y abriendo una carpeta. Gohan dejó escapar el profundo suspiro que había estado conteniendo y se reclinó en su asiento. Eso estaba demasiado cerca para su comodidad. Hizo una nota mental para agradecer a sus compañeros de clase más tarde. Si no fuera por su silencio y el letargo de Aizawa, seguramente habría ido a la lista de mierda de su maestro por segundo día consecutivo. El siguiente movimiento de Aizawa fue tomar la lista de la clase y luego colocar una pila de papeles frente a él. Ayer estaba destinado a facilitarle la entrada en la vida escolar. Un día de orientación, por así decirlo. El verdadero trabajo duro comienza hoy, explicó, sonriendo amenazadoramente. Tengo aquí sus horarios. Es el mismo para todos, así que venga y recoja una copia. Léanlo detenidamente y prepárense en consecuencia. Lo necesitarán. Si tienen alguna pregunta, simplemente pregunten. Con eso fuera del camino, se hundió en su asiento, se acurrucó en su saco de dormir y cerró los ojos. Esto atrajo varias miradas extrañas de sus estudiantes, pero hicieron lo que les dijeron a pesar de todo. Después de recoger su horario y regresar a su asiento, Gohan lo miró. El día escolar comenzaría a las 8:25 am con 10 minutos de clase, que serían seguidos por 4 períodos de 50 minutos. El almuerzo fue a las 12:30 pm y también duró 50 minutos. El estómago de Gohan rugió al pensarlo. Después del almuerzo, habría 2 períodos más hasta que la escuela terminara a las 3:10 pm. La mayoría de sus clases eran materias regulares como japonés, inglés, historia, matemáticas y literatura, al igual que en una escuela secundaria tradicional. Sin embargo, la clase que se destacó más fue el entrenamiento básico de héroes, y por los murmullos que Gohan pudo escuchar durante toda la clase, eso era lo que sus compañeros estaban esperando con más ansias. Él estuvo de acuerdo. Tener el domingo como nuestro único día libre va a ser difícil, refunfuñó Sato, negando con la cabeza en el horario. Pensé que Japón dejó de tener 6 días de escuela hace varias décadas. Supongo que OA tiene estándares más altos que las escuelas secundarias normales, razonó Gohan. Supongo, pero todavía es difícil entusiasmarse con eso, suspiró Sato. La escuela es la escuela después de todo. Eso provocó una ceja levantada de Gohan. Nadie dijo que aprender a ser un héroe sería fácil. Es cierto, comentó Sato. Aún así, admito que estoy bastante emocionado por esa clase de entrenamiento de héroe. ¿Quién crees que la va a enseñar? Gohan se detuvo ante la pregunta y se acarició la barbilla. Quien sea que OA asignó para enseñar Hero Training tenía que tener un conocimiento profundo de lo que implicaba ser un héroe profesional. Ser una figura pública lo suficientemente grande como para inspirar a generaciones enteras de héroes en ciernes también sería un rasgo valioso. Los ojos del de Misa y Yajin se agrandaron al recordar la carta de aceptación que recibió de OA, y su boca se transformó en una pequeña sonrisa al recordar exactamente con quién se había cruzado esta mañana. Sato frunció el ceño en dirección a su amigo. ¿Sabes algo que yo no? Escúpelo. Gohan simplemente se rió entre dientes y se reclinó en su silla, descansando sus manos entrelazadas en la parte posterior de su cabeza. ¿Y estropear la sorpresa? ¿Dónde estaría la diversión en eso? El inglés bajo la tutela de Present Mic había demostrado ser una forma terriblemente lúgubre y monótona de comenzar el día. Ese sentimiento fue compartido por la gran mayoría de la clase 1A, a excepción de Yaoyorozu Momo e Ida Tenya, quienes estaban ansiosos por participar en todas las actividades que su maestra había organizado.
A Gohan no le importó la clase, pero le resultó difícil concentrarse ya que su mente estaba preocupada por especular sobre cómo sería estudiar bajo la tutela de Olmigos. La historia fue enseñada por la coqueta, seductora y extremadamente seductora Mig, comúnmente conocida como la héroe única para mayores de 18. Muchos de los hombres de la clase estaban fascinados por su belleza, e incluso Gohan no pudo evitar sonrojarse y apartar la mirada cuando ella lo miró a los ojos y le guiñó un ojo. Su estilo de enseñanza era muy poco ortodoxo pero extrañamente efectivo, y demostró un contraste interesante con el de Present Mic. Ectoplasm y Cementos, que enseñaban matemáticas y literatura respectivamente, eran mucho más tradicionales en su enseñanza y sus clases pasaban sin demasiado alboroto. Sin embargo, el hecho de que el almuerzo fuera el siguiente, con el entrenamiento de héroes después, significaba que los estudiantes eran demasiado imprudentes e inquietos. El almuerzo se llevó a cabo en una cafetería gigante llena de mesas dispuestas en filas ordenadas. En el frente de la sala con paredes de ventana estaba el área de servicio, donde los estudiantes iban a ordenar y pagar su comida, que fue preparada por el increíblemente talentoso Lunch Rush, uno de los héroes favoritos de Gohan. Sai de Misa y Yan se encontró compartiendo una mesa con Sato, Midoriya, Ida y Uraraka, los últimos tres estaban mirando estupefactos mientras devoraba su comida como un compactador de basura con esteroides. Hombre, esta comida es genial. Pensó alegremente. ¿A dónde va todo? Midoriya murmuró sin aliento. No lo cuestiones. Solo acéptalo como uno de esos misterios para los que nunca vamos a tener una respuesta, respondió Sato sabiamente, rociando un poco de azúcar sobre su curry. Gohan dejó el tenedor, se limpió la boca y se rascó la nuca mientras sonreía nerviosamente a sus compañeros de clase. No lo escuches. Solo está diciendo tonterías, explicó, lanzando una mirada a su mejor amigo. Mi Kirk consume mucha energía, así que tengo que comer una gran cantidad de comida para compensarla. Ida asintió con entusiasmo ante la explicación. ¿Es eso así? ¡Qué fascinante! Espero ver de qué más es capaz tu Kirk. Eso suena a que sería muy caro, intervino Uraraka. ¿Cómo lo manejas? ¿Vienes de una familia adinerada? Sato dejó de comer y le dio a Gohan una mirada de preocupación, pero el hijo de Son lo rechazó con una sonrisa. En realidad soy huérfano, respondió, haciendo que Uraraka jadeara y se tapara la boca. He estado viviendo solo desde que tenía 9 años. Recibo una asignación quincenal del gobierno siempre que siga asistiendo a la escuela y no cause ningún problema, pero no es suficiente para cubrir mis necesidades dietéticas, por lo que salir con frecuencia a cazar juegos. Uraraka inclinó la cabeza. Lo siento mucho, mucho por preguntar. No tenía idea de que eras huérfano, murmuró con desánimo. No te preocupes por eso, Gohan le aseguró amablemente. Como dijiste, no tenías idea. Además, me he acostumbrado a vivir solo, así que realmente no es gran cosa. Honesto. El ambiente alrededor de la mesa fue bastante moderado a partir de ese momento, ya que todos se concentraron en sus propias comidas. Después de unos minutos de esto, fue Midoriya quien sorprendentemente rompió el silencio. Estoy un poco sorprendido de que el gobierno deje que un niño tan pequeño viva solo, comentó. No puedo imaginarme en la misma situación. Bueno, técnicamente tengo un tutor legal, pero el Dr. Shuzenji es un tipo bastante ocupado y solo visita 1 o 2 veces por semana para asegurarse de que todo esté bien, explicó Gohan. Sin embargo, no todo es solitario. Sato viene con bastante frecuencia, y yo también paso mucho tiempo en su casa. La amistad que tienen es tan dulce. Uraraka sonrió, para gran vergüenza de la pareja. Son es más un compinche que cualquier otra cosa, murmuró Sato, con un leve rubor en sus mejillas. En tus sueños, replicó Gohan, escarbando en lo que quedaba de su curry para ocultar su propia cara enrojecida. Esto hizo reír a los otros tres, y Gohan no pudo evitar alegrarse de que la incomodidad de antes se hubiera desvanecido. No se sentía necesariamente incómodo hablando de circunstancias desafortunadas con respecto a sus condiciones de vida, pero también sabía que no era el tema de conversación más agradable. Lo último que quería era compasión o hacer que los demás se sintieran miserables. Debe ser agradable tener una amiga tan cercana de la infancia que vaya a la misma escuela secundaria que tú, comentó Uraraka, jugando con sus dedos. Ninguno de mis amigos de secundaria o primaria vino a One y el mío, añadió Ida. Supongo que hace que sea más fácil instalarse, admitió Gohan. Definitivamente estaría mucho más nervioso el primer día si no conociera a nadie más. Fue exactamente lo contrario para mí, refunfuñó Midoriya, pellizcando su arroz con sus palillos. Esto llamó la atención de Sato.
¿Cuál es el trato contigo y Bakugo de todos modos? Parece que tienen un problema serio. Gohan, junto con Iida y Uraraka, le dio a Midoriya toda su atención. Desde su interacción ayer por la mañana, había sentido genuina curiosidad por la historia entre Midoriya y Blasty. El chico de cabello verde dejó sus palillos y suspiró. Kakashi-chan y yo solíamos ser amigos cuando éramos pequeños. Pero cuando su Kirk se manifestó, simplemente cambió. Comenzó a despreciar a todos los demás. Yo, no obtuve mi Kirk hasta mucho más tarde de lo normal. Así que lo hice peor que otros. Sacudió la cabeza. Pero eso no viene al caso. Los estudiantes estaban asombrados con él, y los maestros alentaron su comportamiento porque vieron que tenía mucho potencial como héroe. Eso continuó hasta el final de la secundaria. Gohan frunció el ceño. Algo no cuadraba. Independientemente de los problemas que estos dos tuvieran, parecía mucho más personal que eso. Pero, por curioso que fuera, no quería entrometerse, especialmente porque los demás fueron lo suficientemente amables como para no entrometerse en su propia vida. Si Midoriya quisiera compartir, lo haría. Si no, entonces tenía derecho a guardar esa información para sí mismo. Lo que estaba claro, sin embargo, era que a Gohan le disgustaba aún más Blasty. Las personas que hacían alarde de su poder sobre los más débiles que ellos le recordaban demasiado a los villanos con los que había luchado en su juventud. Afortunadamente, no pensó que pasaría mucho tiempo antes de que Blasty fuera derribado un poco. Ya no era un pez grande en un estanque pequeño. Ya no tienes que preocuparte por Bakugo, Deku, dijo Uraraka gentilmente. Nos tienen a todos para cuidar sus espaldas, ¿verdad chicos? Maldita sea, dijo Sato. Gohan asintió con la cabeza. La intimidación era algo que no podía soportar. Bien dicho, Uraraka. Iida exclamó, golpeando su puño en su palma para enfatizar. No hay lugar para un comportamiento tan imprudente en los sagrados pasillos de esta prestigiosa institución. Como uno de los pocos afortunados lo suficientemente calificados para estudiar en la UA, me comprometo a hacer todo lo posible para mantener el código de ética aplicado por nuestros maestros. El arrebato de Iida atrajo algunas miradas desconcertadas de las otras mesas, causando que Midoriya de rostro escarlata se hundiera en su asiento, su vergüenza palpable. Gracias por el apoyo, muchachos, pero realmente no es necesario. Me he acostumbrado al comportamiento de Kacchan. Ya no me molesta. A pesar de cómo actúa, realmente quiere superar a All, podría ser el máximo héroe. La mandíbula de Iida cayó cómicamente. Te tienes que estar bromeando. ¿Qué tipo de héroe actúa como un gamberro? No, de verdad. Lo digo en serio. Chilló Midoriya. Mientras esto sucedía, Sato entrecerró los ojos en dirección a Iida y adoptó una pose de pensamiento. Oye, ya que estamos en el tema, me he estado preguntando sobre algo. ¿No fuiste a alguna escuela privada de élite? Preguntó casualmente, atrayendo instantáneamente la atención del chico de anteojos. Me sorprende que no haya más de ustedes en la UA. Iida farfulló un poco, pero se recompuso rápidamente. Se subió las gafas y miró a Sato con severidad. Si debes saberlo, muchos de mis compañeros de Soumei no estaban interesados en ejercer el heroísmo como profesión. En cuanto a los demás, no estaba lo suficientemente cerca de ellos como para determinar sus aspiraciones futuras. Oh. Muy bien, respondió Sato, volviendo a su comida y dejando a Iida desconcertado. Mientras que los demás alrededor de la mesa no sabían qué hacer con esto, Gohan sonrió para sí mismo. Ya fuera intencionalmente o no, su mejor amigo, en su típica manera franca, había logrado desviar la atención de la claramente abrumada Midoriya. De todos modos, ¿están esperando el próximo período P? Preguntó el chico de pelo verde, ahora visiblemente más tranquilo. Iida rápidamente se puso firme, su confusión previa olvidada. Por supuesto. Ha sido mi clase más esperada desde que vi el horario. Me pregunto quién será nuestro maestro, reflexionó Uraraka. Yo también me lo he estado preguntando, agregó Sato, dándole a Gohan una mirada sucia. El de Misa y Yajin fingió no verlo, eligiendo en cambio abrir un paquete de papas fritas y empezar a comer. Bueno, sea quien sea, no tengo ninguna duda de que la clase estará bastante completa, dijo Iida. Sin embargo, espero que nuestro maestro nos dé una lección introductoria bastante simple y directa, solo para facilitarnos el tema. Ese sería el enfoque más razonable, estuvo de acuerdo Gohan, mordiendo un chip particularmente curvo y saboreando su sabor salado. Por eso espero que suceda exactamente lo contrario. Estoy entrando por la puerta como una persona normal.
El aliento colectivo de todos en la clase 1A se enganchó cuando la enorme figura de Olmig entró con confianza en la habitación, su mera presencia los inundó y los tranquilizó a todos. Mientras sus compañeros expresaban su asombro, Gohan estaba radiante. Sabía que esto iba a suceder, pero aún así era estimulante. Olmig era el héroe al que más admiraba, no por su fuerza, sino por sus valores fundamentales, su disposición inspiradora y su capacidad para llevar alegría incluso a las almas más desafortunadas. Yo enseño el entrenamiento básico de héroes, retumbó el héroe número 1 desde detrás del escritorio del maestro. Es una asignatura en la que te entrenas de diferentes maneras para aprender los conceptos básicos de ser un héroe. Durante tu tiempo aquí, tomarás la mayor cantidad de unidades de esta asignatura. Él puntualizó esta declaración posando como un culturista clásico de una era que pasó hace mucho tiempo, sus músculos ondulantes se hincharon en su traje ceñido. Empecemos. Hoy haremos entrenamiento de combate. Esta revelación provocó numerosos jadeos emocionados de la clase, con un cierto rubio volátil que se mostró particularmente entusiasta. Y para acompañar eso están estos. Agregó Olmig, señalando una pared de la que se deslizaron varios estantes que contenían cajas numeradas. Disfraces hechos en base a tus registros de Kirk y las solicitudes que enviaste antes de que comenzaran las clases. Esto provocó otra ronda de conversaciones entusiastas de los estudiantes, y la sonrisa de Gohan se ensanchó. Después de cambiarte, reúnete en Ground Beta. Sí, señor. Gritó la clase. Dicen que la ropa hace al hombre, señoritas y señores. Sean plenamente conscientes de que a partir de ahora, son héroes. Olmig declaró, terminando su discurso con otra pose de musculoso enérgico. Mientras Gohan recogía su maleta y se dirigía al vestuario, reflexionó sobre las elecciones que había hecho que lo llevaron a decidir qué disfraz usar. La primera idea que le vino a la mente fue un conjunto colorido que recordaba los programas de televisión de Super Sentai que le encantaba ver, con un casco y una capa. Sin embargo, aunque todavía le encantaba la apariencia del disfraz en su cabeza, simplemente no se sentía adecuado para lo que estaba tratando de lograr. Quizás ese disfraz funcionaría en un mundo donde los superhéroes no eran la norma, pero ese no era el mundo que habitaba actualmente. Simplemente no tendría el efecto deseado en las personas. Los siguientes atuendos que consideró eran los típicos gis de artes marciales que había usado en el pasado. El primero era una réplica del gi de estilo namekiano púrpura que usaba en los juegos de Cell, mientras que el segundo era una copia del gi naranja de su padre. A pesar de que la perspectiva de usar los mismos atuendos que sus dos mentores en una capacidad oficial lo puso un poco mareado, tampoco eran apropiados para este mundo. Eran demasiado simples, directos y, desafortunadamente, un poco demasiado olvidables. Luego había intercambiado ideas para varios disfraces basados en lo que usaban los héroes más populares de hoy, pero simplemente no lo hicieron por él. Usar solo spandex se sentía incómodo en su cuerpo, y tampoco le gustaba cuánto acentuaba sus regiones inferiores. Eso era cosa de Vegeta. Entonces, después de mucha planificación meticulosa, innumerables horas de investigación en internet y más prueba y error de lo que le gustaría admitir, Gohan finalmente llegó a una conclusión con la que no podría estar más emocionado. Cuando entró en un puesto de cambio vacío y abrió su estuche de disfraces, una sonrisa afectuosa se extendió por sus rasgos y su corazón se apretó brevemente mientras recogía el atuendo que tenía dentro. Pasó sus ojos por el gi púrpura oscuro sin mangas, un tributo a su primer mentor, quien lo había empujado al mundo de las artes marciales, lo había librado de su naturaleza suave y mimada y le había infundido una sabiduría que puede haber estado muy lejos. Más allá de sus años, pero uno que era necesario para que él sobreviviera a la dura realidad que les había sucedido. Por eso, Gohan siempre estaría agradecido. Aunque pudo haber sido un gesto insignificante, y quizás incluso idealista en el gran esquema de las cosas, el de Misa-Yan esperaba que usar los colores de su amigo más preciado le diera fuerza cuando más la necesitaba. Pasó un dedo por el obi naranja, las muñequeras y las espinilleras, un tributo a su padre, alguien a quien siempre había admirado y tratado de emular. Los momentos que pasaron juntos fueron uno de sus recuerdos más preciados, y no pasaba un día en el que no deseara volver a experimentarlos. Goku era un tipo diferente de maestro a Piccolo, pero fue bajo su tutela que Gohan había alcanzado un nivel de fuerza lo suficientemente grande como para proteger a las personas y el planeta que amaba cuando nadie más podía hacerlo.
Nunca olvidaría la fe total que su padre le había mostrado en los momentos más sombríos, y esperaba que el naranja de su atuendo le sirviera como un recordatorio omnipresente de lo que era capaz de hacer cuando se enfrentaba a dificultades insuperables. El disfraz se terminó con zapatos negros de artes marciales y una réplica de la capa de Piccolo, porque las capas eran rudas y nadie podía convencerlo de lo contrario. Cuando estuvo completamente vestido, Gohan sintió que una oleada de confianza lo recorría y se encontró con un sentimiento de aprobación de Kirishima cuando salió de su puesto. Ese es un atuendo horrible, hermano, elogió el chico pelirrojo. No se sorprenda si sus bolas caen por segunda vez cuando lo usa. Gohan se sonrojó y se rascó la nuca. Gracias Kirishima. Tu disfraz también es genial. Los colores son agradables y la falta de camisa te sienta bien. Kirishima soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda de Gohan. Eso es lo que estaba buscando. Aunque parece que tengo algo de competencia en ese departamento, ¿eh? Señaló, señalando los brazos expuestos del de Misa y Yajin. ¿Comes hierro crudo en el desayuno o algo así? Estás desgarrado. No, nada de eso. Gohan respondió, no acostumbrado a tales halagos. Simplemente entreno mucho, eso es todo. ¿Eso es todo? Kirishima respondió, levantando una ceja. Deberíamos ir al gimnasio en algún momento, amigo. Lo que sea que esté haciendo allí claramente no está funcionando. ¿Es seguro? ¿Podemos hacer eso?, consintió Gohan, una gota de sudor bajando por su sien. No sabía cómo decirle a Kirishima que nunca en su vida había puesto un pie en un gimnasio. Todo su entrenamiento se realizó en el desierto. El resto se debió a la genética. El chico pelirrojo sonrió ante la respuesta. Dulce. Te obligaré a hacerlo. Genial, Gohan reflexionó con resignación. Tendría que pedirle consejo a Sato sobre lo que hacían algunos de los dispositivos en un gimnasio, porque no tenía ni idea. Hablando de eso, ¿dónde estaba su mejor amigo? Sus ojos de Onix escanearon la habitación en busca de alguien con un físico similar, pero la única persona que vio fue un tipo alto con un traje de spandex amarillo brillante que cubría todo su cuerpo, que estaba jugando con su cinturón de herramientas en la esquina de la habitación. Le tomó unos segundos reconocer el pelo puntiagudo y los labios enormes, pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron. ¿Esperarlo? Al escuchar los pasos de Gohan acercándose, Sato miró hacia arriba y le dedicó una sonrisa al de Misa y Yajin. ¿Te ves bien, hijo, por una vez en tu vida? Por una vez en mí, sacudió la cabeza antes de volver a concentrarse. ¿Qué diablos es eso? Siempre me estás molestando por lo que llevo puesto, pero aquí pareces una cáscara de plátano gigante. Sato hizo un puchero. ¿Qué le pasa a mi traje? ¿Nunca has visto Ultimate Muscle? Al negar con la cabeza de Gohan, frunció el ceño. Bueno, ahí está tu primer problema. No voy a perder el tiempo explicándome a un campesino que no comprende el glorioso arte de la lucha libre. Lo que digas, amigo, replicó Gohan, saludando a su amigo mientras se dirigía a Ground Beta. Solo trata de no hacer que alguien se resbale al salir. Ignorando el balbuceo de indignación de Sato, el hijo de Son se rió para sí mismo. Estaba bastante orgulloso de ese. No le tomó mucho tiempo llegar al túnel que conducía a Ground Beta, donde se estaba reuniendo el resto de la clase. Mientras esperaba a que llegaran los rezagados, se tomó el tiempo de inspeccionar los disfraces que habían ideado sus compañeros, algunos de los cuales llamaron su atención al instante. Ida vestía lo que parecía una armadura de cuerpo completo, solo que mucho más moderno y diseñado específicamente para su engine Kirk. Hizo un contraste interesante con Aoyama, quien estaba vestida con una armadura literal medieval. El disfraz de Blasty le quedaba bien, por mucho que Gohan odiara admitirlo. Los guanteletes estilo granada y la tela en forma de llamarada en su espalda se ajustan a su personalidad explosiva a una T. Con respecto a las mujeres, lo primero que notó Gohan fue que todas las chicas de su clase eran bastante atractivas a su manera, y eso se hizo aún más obvio por sus disfraces. Asui, Asido y Uraraka, para su sorpresa, todos vestían atuendos ajustados que acentuaban muy bien sus curvas. Sin embargo, ninguno de ellos se comparó con Yao Yorozu, quien vestía un leotardo rojo revelador que mostraba mucha piel. Si no fuera por el cinturón de herramientas alrededor de su cintura, él pensaría que estaba lista para ir a nadar en lugar de entrenar. Sin embargo, Gohan se aseguró de desviar la mirada de la chica curvilínea y su llamativo disfraz, no fuera a ceder a sus impulsos básicos y dejar que sus ojos vagaran donde no deberían. No era un pervertido.
Afortunadamente, se le dio algo más en lo que concentrarse cuando sus compañeros de clase comenzaron a moverse por el túnel, a través del cual se podía ver la imponente figura de Olmigt esperándolos. Eso es genial, todos. Todos se ven geniales. El héroe número 1 alabó cuando todos se detuvieron ante él, su sonrisa brillante se ensanchó. Ahora, ¿empezamos, cigotos? Antes de que la clase pudiera responder, el apresurado golpeteo de pasos se escuchó detrás de ellos. Curioso, Gohan se dio la vuelta, solo para ser recibido por la vista de Midoriya, corriendo por el túnel con lo que parecía un disfraz de conejo verde. Ciertamente era poco convencional, pero seguía siendo un atuendo mejor que el de Sato. A Uraraka también pareció gustarle, lo que dejó a Midoriya nerviosa. Ahora es el momento del entrenamiento de combate. Olmigt anunció después de que el rezagado de cabello verde se uniera al grupo, atrayendo la atención de todos hacia él. Como era de esperar, Ida levantó la mano. Sensei. Este es un centro de batalla del examen de ingreso, así que estaremos llevando a cabo batallas urbanas de nuevo. Cuestionó. No, vamos a avanzar 2 pasos. Olmigt respondió. La mayoría de las veces, la lucha contra los villanos tiene lugar al aire libre, pero si miras las estadísticas, los villanos atroces aparecen en el interior con mayor frecuencia. Encarcelamiento, arresto domiciliario, tratos secretos, en esta sociedad llena de héroes, los villanos verdaderamente inteligentes se esconden en el sombras. Para esta clase, estarás dividido en héroes y villanos, y lucharás en batallas interiores de 2 contra 2. ¿Sin entrenamiento básico? Preguntó Asumi. Esta es una verdadera batalla para entender esos conceptos básicos. Olmigt declaró. Sin embargo, la clave esta vez es que no hay ningún robot al que puedas golpear. ¿Cómo se determinarán las victorias y las derrotas? Preguntó Yaoyorozu, lo que provocó una serie de preguntas de un puñado de otros estudiantes. Mientras tanto, Gohan estaba reflexionando sobre el razonamiento de su maestro. Fue un enfoque audaz, arrojar a un puñado de niños relativamente inexpertos con superpoderes a la parte más profunda y hacerlos pelear entre sí. Si no tenían cuidado, muchas cosas podrían salir mal. Piccolo aprobaría las tácticas de Olmigt, pero eso se debía a que el Namekian era un duro socialmente inepto cuyos propios métodos de entrenamiento eran todo menos convencionales. Dicho esto, Gohan pudo ver el beneficio de un bautismo de fuego. Fue una excelente manera para que un maestro se hiciera una idea del nivel en el que estaban sus alumnos y, en cuanto a los propios alumnos, recibirían una demostración de primera mano de lo que sus compañeros eran capaces de hacer. Ignorando la probable posibilidad de lesiones, todos los participantes tenían algo que ganar. Quizás ejercicios como este fueron una de las razones por las que UA había logrado sacar tantos héroes excepcionales a lo largo de los años. La situación es que los villanos han escondido un arma nuclear en algún lugar de su escondite, explicó Olmigt, leyendo un pequeño libro que había sacado de su bolsillo. Los héroes están tratando de deshacerse de eso. Los héroes necesitan atrapar a los villanos o recuperar las armas nucleares en el tiempo asignado. Los villanos deben proteger el arma nuclear durante todo el tiempo o atrapar a los héroes. Cuando terminó, extendió una caja que había estado a sus pies. Los equipos se determinarán por sorteo. Mientras varios estudiantes parecían complácidos con esta revelación, Gohan frunció los labios. Las probabilidades de que lo emparejaran con alguien desagradable, es decir, Blasty, eran increíblemente bajas, por lo que no creía que tuviera ningún motivo para preocuparse. Si bien confiaba en que sus poderes serían más que un rival para cualquiera de sus compañeros, independientemente de quién fuera su compañero, realmente podía prescindir de la actitud. Antes de que alguien pudiera caminar hacia la caja, Ida saltó frente a Olmigt y extendió su mano hacia la clase. Sé que están todos emocionados de ver con quién se emparejan, pero como estudiantes de esta respetada institución, debemos hacer las cosas de manera ordenada, afirmó con severidad. Como tal, debo pedirles a todos que se pongan en fila, en una sola fila, y esperen su turno. Bien pensado, joven Ida. Olmigt elogió, mostrando al chico de anteojos un pulgar hacia arriba. A pesar de algunas quejas, todos hicieron lo que se les pidió. Gohan se encontró cerca del final de la fila, detrás de Koda y frente a Todoroki. A pesar de no ser capaz de sentir el ki, podía sentir los ojos del chico heterocrónico perforando su espalda y tuvo que reprimir un gemido. Entendió por qué Blasty estaba enojado con él, pero ¿cuál era el problema de Todoroki? Nunca antes había hablado con el chico. Afortunadamente, Gohan no tuvo que detenerse en este pensamiento, ya que su turno llegó rápidamente.
El número que terminó dibujando fue el 5, lo que significaba que estaría emparejado con quien fuera que hubiera sacado 6. Estarían en el equipo C. Supongo que somos socios, dijo una voz agradable detrás del de Misa y Yajin. Sorprendido, giró la cabeza, solo para encontrarse con la hermosa sonrisa de Yaoyorozu Momo. «Oh, ¿entonces dibujaste el número 6?» preguntó, a lo que la chica de cabello oscuro asintió. Las mejillas de Gohan adquirieron un ligero matiz y se rascó la parte posterior de la cabeza. «Ah, que eso es genial. Me complace trabajar contigo», agregó con una pequeña reverencia, teniendo cuidado de no mirar su escote. «De la misma manera», respondió Yaoyorozu suavemente, inclinando su cabeza de la misma manera. Con las presentaciones fuera del camino, Gohan se alejó de su compañero y respiró hondo. ¿Qué diablos pasó con esa reacción tan poco genial? No se había sentido tan nervioso con alguien desde que se presentó a su clase el primer día de la escuela primaria, y tenía 9 años en ese entonces. Perturbado, sacudió esos pensamientos de su cabeza. Con un poco de suerte, se olvidaría rápidamente de esta incomodidad. Con todos los equipos ordenados, un sonriente All Might hundió sus manos en un par de casillas tituladas Villano y Héroe. «Los primeros equipos en pelear serán estos chicos», exclamó, revelando las letras de IA. Los ojos de Gohan se agrandaron. Eso significaba que Blasty e Ida se enfrentarían a Midoriya y Uraraka. Miró a su amigo de pelo verde y notó que estaba visiblemente aturdido. Una reacción adecuada, considerando todo. El equipo A serán los héroes y el equipo B serán los villanos, aclaró All Might. Todos los demás, diríjase a la sala de monitores. Sí señor. Gritó la clase. Gohan pasó junto a Midoriya y colocó una mano reconfortante en el hombro del chico pecoso. «No dejes que te vuelva loco y no pierdas la cabeza», advirtió. «Sé que va a ser difícil mantener la calma, pero recuerda, es solo un ejercicio al final. No vale la pena lastimarse». Midoriya tragó saliva, pero asintió de todos modos. «Intentaré tener eso en mente». «Gracias por el consejo, hijo». Gohan sonrió. «En cualquier momento. Buena suerte». Con eso, el de Misa y Yajin se fue y tomó al resto de la clase. En poco tiempo, Yaoyorozu se puso a caminar a su lado. ¿Está todo bien?, preguntó ella. Midoriya parecía angustiado. «Ah, nada importante», respondió Gohan, agitando la mano. «Simplemente tiene una mala historia con Blast y Bakugo. Todo lo que hice fue darle un consejo, eso es todo». «Eso fue bastante amable de tu parte», comentó Yaoyorozu, sonriendo levemente. Gohan desvió la mirada, tratando de ocultar sus mejillas sonrojadas. No fue nada. Solo estoy buscando a un amigo». Aunque interiormente, se encogió. Ahí estaba de nuevo. ¿Qué tenía esta chica que lo hacía convertirse en un lío nervioso cada vez que le hablaba? Esta pregunta se arremolinaba en su mente hasta que llegó a la sala de monitores que, fiel a su nombre, contenía un monitor gigantesco con múltiples pantallas diferentes. Cada pantalla mostraba una parte diferente del área de batalla, que era simplemente un gran edificio industrial con numerosos pasillos estrechos. Desafortunadamente, no había ninguna señal de audio que acompañara a las cámaras. Ahora, comencemos el entrenamiento de combate interior de persona a persona con el equipo A y el equipo D. All Might habló por un mini micrófono, de pie a la cabeza de los estudiantes reunidos. Todos deberían prestar atención también. Es posible que aprendan algo de esta batalla. Gohan endureció sus rasgos y miró resueltamente al monitor. A pesar de su siempre presente preocupación por el hecho de que las cosas se le salieran de la mano, estaba genuinamente curioso por ver de lo que Midoriya era capaz. De todos los demás en la clase, el chico de cabello verde era el único cuyo Kirk era un misterio total. Midoriya y Uraraka no tardaron mucho en deslizarse por una ventana en el piso inferior y avanzar con cautela por un pasillo. Sin embargo, no llegaron muy lejos antes de que Blasty les tendiera una emboscada, el volátil rubio saltando desde otro pasillo y enviando a sus dos oponentes al suelo con una explosión explosiva. ¿Un ataque sorpresa? Eso estuvo sucio, Bakugo. Kirishima protestó. Un ataque sorpresa es solo otra estrategia viable, reprendió All Might. Debes olvidarte del concepto de justicia en una pelea en la que tu vida está en juego, porque los villanos aprovecharán cualquier ventaja que puedan obtener. Gohan entrecerró los ojos mientras Midoriya y Blasty intercambiaban púas. Blasty luego se lanzó hacia adelante con un gran movimiento de derecha, pero su brazo fue fácilmente atrapado por Midoriya, quien rápidamente lo volteó sobre su espalda. Esto provocó varios jadeos del resto de la clase, mientras que el de Misa y Yan dejó que una pequeña sonrisa se deslizara por su rostro.
La forma en ese lanzamiento fue bastante buena. No tenía idea de que Midoriya conocía algunas artes marciales. Tampoco parecía que hubiera usado su Kirk. Después de que Blasty se recuperó y se puso de pie, él y Midoriya entablaron otra acalorada discusión mientras Uraraka miraba, confundido. Mientras tanto, otra pantalla mostraba a Iida visiblemente irritado parado solo en la habitación con la bomba, que estaba hecha de papel maché. ¿Qué está diciendo Bakugo? Kirishima preguntó. No puedo decirlo solo con las cámaras fijas y sin sonido. Está hablando con su compañero a través de un pequeño transceptor inalámbrico, respondió Olmig, señalando un dispositivo azul conectado a su propia oreja. ¿Puede traer eso, el plano del edificio y esta cinta de captura? Sacó un pequeño rollo de cinta adhesiva blanca de un recipiente a su lado. Una vez que envuelves esto alrededor de tu oponente, demuestra que lo has capturado. Asido frunció el ceño. El límite de tiempo es de 15 minutos, y los héroes no saben dónde se encuentra el arma nuclear, ¿verdad? Ella preguntó. ¿Sí? Entonces los héroes están claramente en desventaja aquí. Comentó la chica de piel rosada. Lo son, pero eso es lo que hace que este tipo de práctica sea tan importante, dijo Gohan, llamando la atención de sus compañeros de clase. Es cierto que los villanos tienen una ventaja abrumadora, pero eso solo refleja lo que suele ser para los héroes. A menudo, los villanos tienen todo el tiempo del mundo para hacer un plan, colocar trampas e incluso escapar antes de que los atrapen. Los héroes, por otro lado, tienen que responder a los crímenes de los villanos en el impulso del momento y pensar en sus propios planes sobre la marcha. Esa es la desafortunada realidad del mundo en el que vivimos, y uno de los mayores desafíos que enfrentamos. Tendrá que superar constantemente. Este pequeño discurso hizo que muchos de los compañeros de Gohan lo miraran con los ojos muy abiertos, para su incomodidad, mientras que Asido parecía avergonzado. Bastante justo. Tiene sentido cuando lo pones de esa manera. Olmig simplemente se rió a carcajadas. Dicho de manera excelente, joven hijo. Los héroes deberían poder cambiar las tornas sin importar en qué tipo de situación se encuentren. Esa es una de las cualidades que esperamos enseñar aquí en UA. Después de eso, la clase volvió a ver el partido en el monitor. Midoriya y Blasty habían comenzado a pelear de verdad mientras Uraraka se escapaba, presumiblemente para ir tras Iida. Midoriya bloqueó una patada de Blasty e intentó envolver la cinta de captura alrededor del pie del rubio, pero un golpe explosivo que posteriormente fue esquivado le permitió escapar ileso. No está mal para un tipo que ni siquiera está usando su don, elogió Sato, acercándose para pararse junto a Gohan. Sí, ese Bakugo no es una broma, agregó Zero. No es broma, se quejó Gohan para sí mismo, observando con gran atención cómo la pelea entre los dos antiguos amigos se convertía en un tenso juego del gato y el ratón, con Blasty como agresor. Mientras tanto, Uraraka e Iida finalmente se habían puesto en contacto y estaban involucrados en una especie de enfrentamiento. Por cierto, ese fue un lindo discurso que hiciste antes, le susurró Sato a Gohan. Si todo el asunto del héroe no funciona, es posible que tengas una carrera en la política. Gohan se atragantó ante la sugerencia. No, gracias. Prefiero retirarme a las montañas y vivir como un ermitaño, tal vez escribir un libro o algo así. Eso también funcionaría, se rió Sato. Joven Bakugo, detente. Estás tratando de matarlo. Los gritos repentinos de Olmig sorprendieron a los dos chicos, y lo siguiente que vio Gohan fue a Blasty tirando de un alfiler en su guantelete en forma de granada y disparando un torrente de llamas por el pasillo hacia Midoriya. El vidrio se rompió y la pared de cemento del edificio se rompió, la explosión resultante fue tan grande que se escuchó incluso en la sala de monitores. Para agravar aún más la gravedad del daño, el suelo retumbó como si estuviera acosado por un terremoto. Cuando cesó el temblor, Kirishima fue el primero en decir lo que todos los demás estaban pensando. Ese idiota. ¿No entiende que esto es solo un simulacro? Olmig ahora estaba visiblemente en pánico, su sonrisa habitual reemplazada por una mueca de dolor. Joven. Joven Midoriya. Gritó en su micrófono. Gohan sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo sus ojos enfocados en el monitor, esperando desesperadamente que el humo se aclarara para ver si Midoriya estaba bien. Cuando finalmente se disipó, revelando al chico de cabello verde que yacía en el suelo de espaldas, dejó escapar un profundo suspiro. Midoriya estaba jadeando pesadamente y su traje estaba hecho jirones, pero por lo demás estaba ileso. Aún así, al ver el lamentable estado en el que se encontraba su amigo, Gohan se enfureció, y apretó el puño mientras entrecerraba los ojos. Bakugo, idiota, eso es llevar las cosas demasiado lejos.
All Might estuvo de acuerdo con esta evaluación. Joven Bakugo, la próxima vez que uses eso, detendré la pelea y le daré la derrota a tu equipo, lo regañó por el transceptor, su tono inusualmente grave. Lanzar un ataque a gran escala en el interior frustra el propósito de proteger tu fortaleza en primer lugar. Ese es un plan tonto tanto para los héroes como para los villanos, y te quitarán muchos puntos por ello. Afortunadamente, la reprimenda que recibió fue suficiente para que Blasty se calmara, al menos según sus estándares, y lo siguiente que hizo fue arremeter contra Midoriya con un gruñido feroz. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, utilizó una ráfaga explosiva de su mano para impulsarse sobre su objetivo. Esto le permitió un tiro libre a la espalda de Midoriya, el golpe resultante envió al chico de cabello verde al suelo. ¿Qué demonios fue eso? Kirishima jadeó. Gohan frunció el ceño. Incitó a Midoriya a contraatacar, luego usó una ráfaga explosiva para alterar su trayectoria en el aire en el último momento, sorprendiendo a Midoriya con la guardia baja. Eso requiere una excelente velocidad de reacción y control del motor. Era una técnica similar a la que había usado su padre antes de dominar el Bukujutsu, aunque un poco más impresionante dado el conjunto de habilidades de Blasty. Ser capaz de asestar un golpe contundente mientras lucha contra la inercia dice mucho sobre lo bueno que es su control sobre sus poderes explosivos, agregó Yaoyorozu inteligentemente. Kaminari silbó, impresionado. El tipo parece un verdadero imbécil, pero tengo que admitir que es una bestia en la batalla. Gohan estuvo de acuerdo a regañadientes con la declaración del usuario del rayo. La pelea entre Blasty y Midoriya ahora se había convertido en una paliza unilateral, con el último de los dos siendo arrojado como un muñeco de trapo. Midoriya finalmente logró arrastrarse hasta una pared y apoyarse contra ella, pero el espacio abierto en el que estaban luchando significaba que no tenía cobertura de su oponente, que avanzaba amenazadoramente hacia él. Maldita sea, Bakugo seguro que es implacable, refunfuñó Sato. ¿Por qué Midoriya aún no ha intentado usar su Kirk? Gohan estaba pensando lo mismo. Sabía que Midoriya tenía problemas para controlar sus poderes, pero ¿qué tan malos podían ser para evitar que atacara cuando se arrinconaba en una esquina como esta? Midoriya tenía que tener algún tipo de plan bajo la manga, ¿verdad? Lo que sucedió a continuación sorprendió a todas las personas en la sala de monitores. Midoriya le gritó algo a Blasty y luego se lanzó hacia adelante con el puño hacia atrás. Una sensación de hundimiento brotó en la boca del estómago de Gohan cuando vio el brazo derecho de su amigo de cabello verde ponerse rojo y brillar siniestramente. Blasty, que nunca retrocedió, se abalanzó hacia adelante de la misma manera, preparado para enfrentarse a este ataque de frente. Una atmósfera tensa envolvió repentinamente la habitación, y todos los presentes vieron el espectáculo con la respiración contenida. Sensei. Por favor, detén esto. Ya es suficiente. Kirishima gimió, sus súplicas a un tembloroso All Might rompiendo el silencio. El héroe legendario apretó los dientes y se llevó el micrófono a la boca. Los dos, antes de que All Might pudiera terminar su oración, Midoriya le gritó algo a Uraraka a través de su transceptor, y la chica se agarró a un gran pilar. Luego disparó un tremendo uppercut al aire, su puño se detuvo justo antes del guantelete de Blasty, y generó un pilar de viento parecido a un tornado que recorrió en espiral los múltiples pisos del edificio y estalló a través del techo, disparándose hacia el cielo. Las ventanas se rompieron, el suelo tembló y los escombros se arremolinaron en el aire, el puro caos de la escena hizo que la explosión anterior de Blasty pareciera un juego de niños. Para crédito de Uraraka, se mantuvo lo suficientemente compuesta como para usar su Kirk en el pilar que sostenía para reducir drásticamente su peso. Su siguiente movimiento fue levantar todo como si fuera un simple bate de béisbol y girarlo en la dirección de ida, enviando los escombros errantes en el área volando hacia él. Mientras el estudiante acorazado se movía para defenderse del ataque entrante, Uraraka aprovechó su estado de distracción para flotar sobre él y unirse a la bomba, terminando efectivamente el combate. Cuando la realidad de lo que acababa de pasar finalmente se estableció, Gohan se quedó sin palabras. Independientemente del tipo de conclusión que esperaba, esta no era la misma. Tragó saliva de forma audible y se secó el sudor de la frente. Pensar que Midoriya tenía tanto poder, crudo, sin refinar, autodestructivo, pero sin embargo espectacular. Luego suspiró tristemente mientras miraba la cáscara destrozada del brazo derecho del chico de cabello verde, la piel casi arrancada. Eso fue un problema. Héroe, All Might susurró sin aliento cuando el cuerpo inerte de Midoriya se desplomó en el suelo. El equipo de héroes, gana. Nadie celebró la victoria del equipo A durante unos momentos, nadie dijo ni una palabra.
La vista en los monitores fue suficiente para pintar una imagen lo suficientemente sucinta de lo que sucedió. Midoriya se había quedado inconsciente mientras Blasty miraba, aturdido, mientras Iida consolaba a un Uraraka vomitando. Una victoria pírrica, para bien o para mal. Perdieron la batalla pero ganaron la guerra, ¿eh? Observó el estoico Tokoyami, rompiendo el silencio. Sin embargo, esto fue solo un entrenamiento, agregó Asui. Supongo que vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de cosas, estar en y todo, intervino Zero, dejando escapar una risa nerviosa. All Might se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Mis jóvenes encargados, por favor esperen unos minutos mientras reviso al joven Midoriya y escolto a los demás aquí. Tan pronto como se fue, el resto de la clase comenzó a prestar mucha atención al monitor, con curiosidad por ver qué pasaría con el combatiente más herido. Al final resultó que, tuvo que ser llevado a la sala médica en una camilla automática. El pobre Midori realmente se enfrentó a sí mismo, suspiró Asido, luciendo bastante abatido. Sí, pero ese Kirk suyo es una mierda de siguiente nivel. Kirishima exclamó, agitando su puño con entusiasmo. Si puede tener su poder bajo control, será un monstruo. Hombre, ahora no puedo esperar para mostrar lo que tengo. Yaoyorozu se cruzó de brazos y adoptó una expresión severa. Si bien tienes razón al decir que Midoriya tiene mucho potencial debido a su don, debes considerar la posibilidad de que nunca aprenda a controlar adecuadamente su inmenso poder, explicó, golpeando las velas de Kirishima. Gohan, mientras tanto, se sorprendió por lo insensible que sonaba su compañero. Sí, Midoriya tiene mucho poder destructivo, pero solo mira lo que le hizo a su cuerpo. Un solo golpe le rompió todo el brazo, y eso es ponerlo a la ligera. Además, ese solo golpe lo dejó inconsciente. Ella suspiró y respiró hondo. Si tratamos de aplicar sus habilidades actuales a una situación de rehenes de la vida real, o una pelea contra un villano, se pondría en peligro tanto a sí mismo como a las personas que lo rodean. Futuro, imagina el tipo de daño que Midoriya podría hacerle a su cuerpo mientras intenta dominar su don. Un paso en falso en el entrenamiento podría dejarlo permanentemente discapacitado. Kirishima en este punto estaba visiblemente desinflado. Te tienes razón, pero maldición, no quiero asumir lo peor. Es muy deprimente. La expresión de Yaoyorozu se suavizó ligeramente. Yo tampoco. Estoy siendo realista aquí. Como héroes, siempre debemos estar atentos a los resultados positivos y negativos de cualquier situación, sin importar cuán desagradables puedan ser. Gohan quería intervenir. Quería decir que Midoriya había adquirido su don tarde y no había tenido mucha práctica con él, pero no lo haría por respeto a la privacidad de su amigo. Quería desacreditar la fría y calculada evaluación de Yaoyorozu pieza por pieza, pero no podía encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Por mucho que le doliera admitirlo, ella tenía razón, así que mantuvo la boca cerrada. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, All Might regresó, los tres combatientes aún conscientes lo seguían. Uraraka parecía abatida, su rostro aún pálido por su anterior ataque de enfermedad. Los ojos de Blasty estaban ocultos por sus mechones rubios, su expresión inusualmente neutral. Y Iida, como era de esperar, el más emotivo del grupo, parecía francamente miserable. All Might llevó al trío al frente del salón y los hizo mirar al resto de la clase. Su boca luego se dividió en una enorme sonrisa. El MVP en este partido fue el joven Iida. La mandíbula del chico de las gafas se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿No es ninguno de los ganadores, Ochako o Midoriya? Preguntó Asui, acariciando su barbilla. La sonrisa de All Might se ensanchó. Bueno, ¿por qué? ¿Alguien lo sabe? Yaoyorozu levantó su mano. Sí, All Might Sensei. Eso es porque Iida se adaptó más al concepto de entrenamiento. Al ver el partido, parece que Bakugo actuó por su cuenta debido a un resentimiento obviamente personal. Como dijiste antes, Sensei, es una tontería lanzar un ataque a gran escala en el interior. De la misma manera, teniendo en cuenta el daño que recibió y el daño que infligió a su entorno, el plan de Midoriya también fue precipitado. En cuanto a Uraraka, bajó la guardia a mitad de la batalla, y su ataque final fue demasiado imprudente. Si hubiera tratado la bomba de papel maché como un arma real, no habría podido hacer algo tan peligroso. Iida se preparó para la llegada de su oponente y asumió que sería una pelea por el arma, lo que lo hizo tarde en responder al ataque final. El equipo héroe solo ganó porque aprovecharon el hecho de que esto estaba entrenando. Prácticamente estaban rompiendo las reglas. Mientras Iida comenzaba a derramar lágrimas de alegría, Gohan estaba atónito.
Esta chica tenía buenas intenciones, pero era franca hasta la médula y tenía la inteligencia para respaldar sus afirmaciones. De hecho, lo encontró un poco intimidante. ¿Qué pensaría ella cuando viera de lo que era capaz? De hecho, ¿qué pensaba ella de él ahora mismo? A juzgar por la expresión del rostro de Olmig, estaba igualmente asombrado por la respuesta. Bueno, el joven Ida también podría haber sido un poco rígido, pero excelente respuesta. Bien hecho. Alabó, dando a Yaoyorozu un pulgar hacia arriba. Sin embargo, Yaoyorozu no terminó. Puso sus manos en sus caderas y miró al resto de la clase, luciendo como si estuviera a punto de dirigirse a una asamblea. Siempre debemos comenzar con lo básico para desarrollar buenos fundamentos. También debemos esforzarnos por dedicarnos de todo corazón a nuestro entrenamiento, o de lo contrario nunca nos convertiremos en los mejores héroes. Mientras la clase miraba a la chica de cabello oscuro con asombro, con algunos estudiantes incluso dándole un aplauso silencioso, Olmig se acercó a donde estaban colocadas las cajas de héroe y villano y comenzó a dirigirse a sus alumnos. Muy bien, todos, cambiemos de ubicación y comencemos el segundo partido. Aborden este entrenamiento después de pensar de lo que acabamos de hablar. Sí, señor. Fue la respuesta que obtuvo. El héroe número 1 metió las manos en las cajas y sacó 2 bolas. Partido 2. El equipo B son los héroes y el equipo C son los villanos. Gohan y Yaoyorozu compartieron una mirada de sorpresa, pero rápidamente se recuperaron de su sorpresa y asintieron con confianza el uno al otro. Quienes fueran sus oponentes, estarían listos. Fue entonces cuando Shoji y Todoroki dieron un paso adelante, el último del par miró a Gohan a los ojos y le dio una mirada gélida que casi envió escalofríos por su columna. Gohan, por su parte, resistió el impulso de gemir. Oh hermano.